Hola crocheteras, ¿cómo están? Quiero compartirles en este video la manera en que yo hago los cambios de color en los amigurumis que voy realizando. La mayoría de los amigurumis que hago los tejo en espiral, entonces quiero compartirles cómo es que yo hago estos cambios de color para que no se note como que ese pequeño saltito o ese desnivel cuando tenemos que cambiar el color de nuestro hilo en el tejido. Por ejemplo, aquí en esta parte del zapatito que ya está terminada, como pueden ver, se ve el desnivel del tejido porque, como les mencioné, estoy tejiendo en espiral, y lo que yo hago es emparejarlo con un punto falso y lo hago de esta manera. Yo lo hago con el gancho, como les voy a mostrar aquí en este pedacito del video. Yo lo hago así con un gancho, pero ahorita les voy a mostrar también más detenidamente con una aguja, porque tal vez es más claro de entenderse. Yo hago este punto falso para que cuando cambie el color no se note ese desnivel o ese salto de color en el tejido. Miren, bueno, aquí ya hice yo mi punto falso con el gancho, pero como les digo, ahorita les voy a mostrar con una aguja. Creo que se puede entender mucho mejor. En el diseño que estoy haciendo son unas piernitas aquí de una muñeca. Lo que me corresponde a mí sería tejer el color verde, dos vueltas en color verde y luego dos en color blanco y así sucesivamente. Entonces, para hacer este que corresponde ahora, que es el color verde, yo lo hago de esta manera. En el punto falso que tejí hace un momento, en el zapatito, este es el punto falso que yo hice ahorita. Bueno, ahí yo voy a encajar el gancho en el punto que sigue y voy a hacer las vueltas que corresponden en el color verde, como normalmente lo haría, tejiendo en espiral. Me voy haciendo los puntos así, de esta manera. Ahí disculpen que batallo un poquito para grabar con el celular, y tratar de tejer al mismo tiempo es un poco complicado, pero bueno, aquí doy las vueltas que se necesitan. En este caso voy a dar la primera vuelta en color verde y les voy a mostrar cómo es que el punto falso que tejí en el color café va a quedar cerradito de manera que no se vea este salto de color. Lo que hacemos es esto: estirar con ese pedacito de hilo que nos quedó el tejido, y ese punto falso se cierra y ya no se nota el desnivel o el cambio de color que hicimos, y me voy tejiendo en espiral como normalmente voy haciendo cualquier diseño de amigurumi. En este caso, en color verde, a mí me corresponden hacer dos vueltas. Ya hice una, voy haciendo la segunda y la voy tejiendo como normalmente lo haría. Al terminar esta segunda vuelta de color verde, les quiero mostrar cómo es que se hace ese punto falso con una aguja para que ustedes también puedan realizarla. Bien, aquí ya hice el último punto en color verde que me correspondía hacer. Lo que hago ahora es cortar el hilo con un pedacito un poquito largo, solo para poder enhebrar la aguja y que nos ayude a hacer ese punto falso que necesitamos. Cortamos el hilo, jalamos la hebra y ahí se puede ver el desnivel que queda en el tejido porque estamos tejiendo en espiral. Entonces lo que hacemos es enhebrar la aguja como lo hagamos normalmente. Este es el último punto que tejí en color verde. Aquí se ve donde sale la hebra. Ese es. Nos vamos al siguiente punto y luego al que sigue. En ese segundo punto vamos a pasar la aguja tomando las dos hebras, pasamos el hilo, jalamos un poco y luego del punto donde salió la hebra, donde tenemos la aguja, vamos a pasar la aguja por en medio.
no por abajo agarrando las dos hebras, no, sino por arriba, por la parte de en medio tomamos solo la hebra de adentro y ahí jalamos la hebra y de esta manera se hace un punto falso, por decirlo de esa manera. Y así es como nuestro tejido queda un poquito más parejo, a diferencia que si solo estamos haciendo los cambios de color, de manera que queden como que a forma de desnivel. Ahora lo que sigue en mi diseño es tejer con hilo blanco 2 vueltas. Voy a seguirles mostrando cómo es que lo hago para que el tejido quede más parejito. Este es el punto falso que hice hace un momento. Aquí lo pueden ver. Yo me voy al punto que sigue hacia el frente, que sería este. Ahí meto el gancho y lo que voy a hacer, aquí les muestro nuevamente. En el punto que sigue después del punto falso que hicimos, ahí empiezo a tejer los puntos que corresponden a esa vuelta y tejer como normalmente lo haría, punto bajo, hasta terminar esa primera vuelta. Bien, aquí ya terminé la primera vuelta en color blanco. Aquí voy a tejer el último punto en el punto falso que había hecho. Ahora sí, ya está la vuelta terminada. Lo que hago a continuación es seguir tejiendo en espiral, brincándome al punto que hice al inicio, el primer punto blanco, porque estoy tejiendo en espiral. Me voy a ese punto, tejo uno, tejo el siguiente y lo que hago es jalar la hebra que quedó en color verde para que de esta manera el tejido se cierre un poquito y quede más parejo el tejido y no se vea ese salto de color, como pueden ver aquí. Espero que lo aprecien bien o lo puedan entender bien. Yo voy a seguir terminando esta vuelta en color blanco, que es la última que me queda en este diseño. Aquí ya la terminé, corto la hebra y nuevamente les voy a mostrar cómo hacer ese punto falso que nos permite hacer los cambios de color de manera que nuestro tejido quede un poco más parejo. Aquí hacemos el mismo procedimiento, enhebramos la aguja y vamos a hacer ese punto falso que nos ayuda a nivelar un poquito esas líneas cuando hacemos cambio de color. Recuerden, este es el punto de donde sale esta hebra que tenemos en la aguja, es el último punto que tejimos. Nos vamos al siguiente punto, que sería este, pero ese lo vamos a saltar y nos vamos al que sigue. Es decir, este es el punto que sigue después del último que terminamos, ese lo saltamos y nos vamos al siguiente. Ahí metemos la aguja tomando las 2 hebras del punto, pasamos el hilo, lo jalamos un poco y luego por la parte de arriba del último punto que tejimos, que es donde está nuestra hebra, vamos a pasar la aguja por arriba, tomando la parte de en medio, así. De esta manera pasamos el hilo y ahí es donde queda nuestro punto falso. Y ese pedacito de hilo que tenemos en la aguja, una vez que la quitemos, es el que nos va a servir para ajustar el tejido una vez que hagamos el cambio de color. Así que vamos a hacerlo nuevamente. A mí me corresponde hacer 2 vueltas en color verde y lo voy a hacer de nuevo con ustedes para que puedan apreciarlo o se les quede más grabado cómo se hace. En la vuelta anterior de en color verde hice el punto o inicié mi vuelta un punto adelante del punto falso. Ahora lo voy a hacer unos puntos atrás. No pasa nada, puede ser unos puntos atrás del punto falso o pueden ser unos puntos adelante del punto falso. No pasa nada.
Ahí empezamos a tejer normalmente nuestras vueltas. En mi caso, como les digo, me corresponde hacer 2 de color verde. Voy a terminar esta primera vuelta y aquí les muestro. Miren, aquí estoy terminando esta vuelta en color verde. Lo que hago es saltarme al primer punto que tejí en color verde porque yo estoy tejiendo en espiral. Tejo el punto, tejo otro más, ahí lo hacemos, puedo tejer otro más y luego ese pedacito de hilo blanco que habíamos dejado atrás lo vamos a estirar o jalar para que nuestro tejido se cierre y quede parejito. Lo hacemos de esta manera, jalamos y el tejido se ajusta y queda más cerradito nuestro tejido. Como pueden ver, es muy fácil, o yo siento que es muy fácil, y para mí ha resultado muy práctico porque siento que cuando hacemos cambio de color en los amigurumis queda el tejido más parejo, más prolijo. Y pues quise compartirlo con ustedes por si les sirve este tip, lo puedan aplicar en sus amigurumis. Cuéntenme qué les pareció. Si les ha gustado, no olviden dejarme aquí su reacción y ayudarme a compartir este pequeño truquito. Nos vemos en otro video. Bye.